Bueno, primero que todo, muy buenos días. El tema que les voy a mostrar hoy es el divisor de corrientes. Este tema es presentado con el fin de complementar un trabajo de la UNAD. Mi nombre es Brian Andrés Moreno, es presentado Johan Sebastián Bustos en la asignatura de análisis de circuito de corriente directa. El divisor de corriente se presenta cuando hay resistencias en paralelo. La corriente total que llega al circuito se divide en tantas corrientes como resistencias o circuitos que hay en paralelo. En este caso, la corriente que pasa por cada resistencia es inversamente proporcional a la resistencia de esa rama, es decir, a más resistencia en la rama, menor corriente y viceversa. Tenemos una ecuación. La ecuación dice que la intensidad de una rama es igual a la resistencia de esa rama, como puede ser R1, por la intensidad total sobre las resistencias que hayan en el circuito sumadas más la resistencia que estamos hallando, más la intensidad que estamos hallando, hasta que llegue al total de resistencias que hay en el circuito. En este ejemplo muy básico, tenemos dos resistencias, llega una intensidad total, se divide en dos ramas, I1 y I2. Las ecuaciones de este circuito es I1 es igual a la inversa de la intensidad que estamos hallando, o sea, R2. Estamos hallando acá I1, entonces lo multiplicamos la intensidad total por R2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, o sea, el total de resistencias que hay se suman. La segunda ecuación que tenemos es la ecuación de I2. Recordemos que se multiplica la intensidad total por la inversa de la intensidad que estamos, por la resistencia inversa de la intensidad que estamos hallando, en este caso R1 por intensidad total sobre R1 más R2, las resistencias que hay en el circuito sumadas. Tenemos un ejercicio práctico que es el mismo esquema que teníamos arriba, pero ya con valores. Dice que tenemos una fuente de 20 voltios, que la R1 son 7 ohmios y la R2 5 ohmios. Entonces, según las ecuaciones que ya teníamos, dice que intensidad 1 es igual a R2 por intensidad total. En este caso R2 son 5 ohmios por la intensidad total, que son 20, llegan acá 20, sobre 7 ohmios más 5 ohmios, que es R1 más R2. Esto nos daría un total de 100 sobre 12, lo cual nos daría un total de 8,33 amperios de la intensidad I1. Tenemos que en la intensidad 2 es 7 ohmios por 20, que es la intensidad total que está pasando en el circuito. Recordemos que esos 7 ohmios son de R1, que es la resistencia inversa de la intensidad que estamos hallando, en este caso de la intensidad 2, sobre 7 ohmios más 5 ohmios, que es la suma de las resistencias que hay en el circuito. Eso es igual a 140 sobre 12, que da un total de 11,66 amperios. Entonces tenemos estos dos
por así decir, resultados de las intensidades. ¿Y cómo vamos a saber que en realidad son esas intensidades o cómo lo comprobamos, mejor dicho? Entonces tenemos esta ecuación sencillita. Intensidad total es igual a I1 más I2. Entonces teníamos que la primera intensidad, I1, es 8,33 amperios más 11,66 amperios, que es el de la intensidad 2. Esto da un total de 19,99 amperios, que aproximadamente son los 20 amperios de la intensidad total de nuestro circuito. Esto es todo. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.